Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les digo, hemos llegado al final, gracias al Señor, de esta epístola, de la primera epístola que el apóstol Juan escribió a la iglesia del Señor. Y hemos estado viendo diferentes puntos que el apóstol Juan ha tocado en estos 5 capítulos que hemos leído. El apóstol Juan nos ha enseñado con respecto a amar a Dios, con respecto a diferenciar entre el que no es cristiano y el que es cristiano. Aquí lo vuelve a mencionar en estos textos que hemos leído. Hay una práctica, el que no es cristiano, hay una práctica deliberada, es un estilo de vida el pecar, como lo hemos tenido todos nosotros en el pasado, pero el cristiano ya no practica de esa forma, sino que lucha contra aquellas cosas que ya no quiere practicar. Hemos aprendido también de que tenemos un abogado los cristianos. Cuando pecamos tenemos un abogado a quien correr, y siempre nos recibe con misericordia porque se compadece de nosotros. Hemos aprendido cómo consiste el amor de Dios, que Él nos amó primero a nosotros y no nosotros amamos primero a Dios. Hemos aprendido que debemos de amarnos a nosotros mismos, a nosotros entre los hermanos debemos de amarnos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan pone el ejemplo y dice: si el Señor nos amó de esta forma, cuando nosotros éramos perdidos, pecaminosos, enemigos de Dios, entonces nosotros debemos de amar a nuestros hermanos también, sin poner una condición, decir voy a amar si Él me ama, o voy a amar si Él cambia. Dios no hizo eso, porque entonces nunca Dios nos hubiese amado. Dios nos amó antes de cambiarnos, y cuando nos cambió también nos siguió amando, y ahora que estamos en la lucha por querer ser como su palabra nos enseña, también nos ama. Y cuando seamos perfectos en aquel día, cuando estemos con el Señor, nos amará de la misma manera. Entonces Juan nos enseña que debemos de amarnos nosotros, no esperando que los hermanos nos agraden a nosotros primero, sino nosotros amarlos con las diferencias que podamos tener, con los defectos que podamos tener. Todos debemos de aprender a amarnos unos con otros. Hemos aprendido también cómo, como yo les mencionaba, los gnósticos estaban en ese tiempo atacando a la iglesia, y los gnósticos querían meter sus enseñanzas herejes. Debemos de entender de que los gnósticos salieron de la iglesia cristiana. Los gnósticos salieron de la iglesia cristiana, como el catolicismo también salió de la iglesia cristiana. Todas las sectas lastimosamente han salido de la iglesia cristiana. Los testigos de Jehová salieron de la iglesia cristiana. Los mormones salieron de la iglesia cristiana. No es que la iglesia cristiana los formó, sino que ellos salieron, porque hemos aprendido aquí que salieron, dice Juan, de entre nosotros, porque no eran de nosotros. Ellos salieron, y entonces, como no estaban de acuerdo con la palabra del Señor,
Señor, que es inalterable, ellos la alteraron con sus propios pensamientos, entonces formaron sus propias sectas y dijeron, este es la verdad la que nosotros enseñamos, y entonces se hicieron enemigos del Evangelio, y entonces ellos formaron sus propios grupos anticristianos, y el apóstol Juan los llama como anticristos, porque no tenían al centro para la adoración que es Cristo, sino ellos habían formado sus propias creencias pecaminosas. Entonces hemos visto también cómo nosotros tenemos el Espíritu del Señor que nos ayuda a identificar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, viendo el domingo pasado vimos cómo nuestra fe es la que vence al mundo. El mundo en el que nos encontramos, tenemos un mundo caído alrededor, como aprendíamos anoche, pero nuestra fe, que es creer en Cristo, nos ayuda a vencer las tentaciones que vienen en contra de nosotros. Ahora Juan va aterrizando esta carta, terminando de escribirla a estos hermanos, y entonces les dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, las cosas que ha escrito en los 5 capítulos o en los 4 capítulos anteriores, incluyendo también el capítulo 5 hasta el versículo 12, donde leímos el domingo pasado, fueron escritas para cristianos. Fueron escritas para cristianos, fueron escritas para la iglesia, no para todo el mundo, sino para aquellos que habían creído en el Hijo de Dios, o sea, creían en Cristo, había salvación. Y para que ellos allá, estudiando desde el capítulo 1 al versículo 4, capítulo 5 hasta el 12, ellos hacen un análisis. Y entonces, como nosotros tenemos que sacar la conclusión nosotros hoy, estos días que hemos estado estudiando, y decir, yo estoy entonces en la verdad, yo soy cristiano, me cuesta, lucho, fallo, pero tengo vida eterna. Qué alegría debería ser para nosotros, ¿verdad? Qué gozo saber que lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1, 2, 3, 4 al 5, del 1 al 12, nos enseña que somos cristianos o no somos cristianos. Es un examen que el Juan les ha dado a ellos y les dice ahora a los hermanos, ahora les sepan ustedes que tienen vida eterna. Tienen vida eterna, deben de tener gozo, dice él, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí podemos dar dos interpretaciones, para que nuestra fe crezca más en aumento de creer como los discípulos, por ejemplo. Los discípulos, Pedro, miraba manifestaciones del Señor y eso le iba aumentando más a él, y a veces él fallaba y dudaba de algunas cosas, pero cuando miraba el poder de Jesucristo, su fe aumentaba. Esto puede significar de que para que creáis, no para ser salvos, porque ya somos salvos, está diciendo Juan, ¿verdad? Dice que ya somos hijos de Dios porque hemos creído, pero decir creer podría significar para aumentar nuestra fe, o también para que otros crean en el Hijo de Dios y puedan ser parte de la iglesia. Dice él, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, esta es la confianza que el mundo no tiene. Los cristianos tenemos una confianza y deberíamos de tenerla y deberíamos de crecer en esa confianza, de buscar más, de creer más y confiar que cualquier cosa, eso sí, podríamos poner entre paréntesis, no está aquí entre paréntesis, pero nosotros podemos entre paréntesis lo que dice Juan, conforme a su voluntad. Cualquier cosa, pero que sea conforme a su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Estudiando su palabra, conoceremos cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios, de qué forma Dios quiere que nosotros tengamos lo que nosotros queremos tener, de qué forma Dios no quiere que tengamos también lo que nosotros a veces queremos tener. Y entonces dice Juan que tenemos una confianza y es segura de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye, Él está dispuesto a hacerlo, Dios está dispuesto a hacerlo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si nosotros, hermanos, tenemos una petición conforme a la voluntad de Dios, solamente necesitamos algo: esperar. Es difícil esperar, es bien difícil.
Es súper difícil poder confiar, esperar, tener paciencia. Somos impacientes por naturaleza. No solo nosotros. A Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, se le dijo: por este tiempo vendré y tu esposa tendrá un hijo. ¿Y qué sucedió? Sara no pudo esperar. Sara, ella quería chinear. Ella quería ver un niño correr por 99 años, casi 90 años. Había deseado ver lo que todas las mujeres miraban, un niño correr. Y le dijo: aquí está mi sierva, tengo uno con ella. Yo voy a estar en sus rodillas, lo voy a cachar. Cuando nazca, yo lo voy a tener en las manos y será mío. Le salió mal. Dios le había dicho: por este tiempo va a venir un hijo, espérate. Y lo cumplió Dios. A pesar de la incredulidad del padre de la fe, se dejó guiar por lo que la esposa le dijo. Y entonces en ese momento fallaron. Pero eso viene por todas las generaciones, la impaciencia. Pero toda cosa que Dios ha prometido, Dios la ha cumplido. Cuando uno pide, solamente tiene que esperar, porque está diciendo acá que si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos ya las peticiones, pero Él quiere ver nuestra paciencia, Él quiere ver nuestra fe, Él quiere ver que como Habacuc podamos decir, el profeta Habacuc decía: aunque no haya ganado, aunque no haya crías, aunque no haya frutos en los árboles, en la higuera, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que iba a venir. Así mismo nosotros, está diciendo Juan. Pero mire cómo Juan va a lo más importante. Juan va a lo más importante por lo que deberíamos de pedirle al Señor. Y lo más importante siempre es el alma de una persona. Si hay algo que debemos nosotros preocuparnos, hermanos, como cristianos, es la salvación de nuestros hijos, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. Si una petición a Dios le importa, es que alguien clame por un alma y que le predique el evangelio a un alma. Por eso Proverbios dice que el que gana alma es sabio. El que el Señor le dijo aquellas palabras a Pedro: dejen ya esos peces. La pesca había estado buena. Nunca habían pescado esos hombres. El negocio de ellos era una compañía. Juan, Jacobo, Pedro y Andrés era una asociación, una sociedad que había comenzado su negocio y le había ido mal. No habían agarrado ni un chimbolo, ni una pesca, como dicen, habían agarrado. Los pobres estaban ahí bien decepcionados. Y el día que agarran lo más que nunca habían agarrado, el Señor dice: dejen eso ahí. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Dejen eso de un lado. Fue difícil de seguro de haber dejado ese negocio, porque habían visto lo que nunca habían visto. ¿Qué negocio iban a hacer? Y el Señor les dice: hay algo más importante que hacer: pescar almas. Entonces, el Señor nos dice acá, por medio de Juan, que las peticiones están contestadas. Y entonces, pero dice acá que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, comienza con un hermano, porque el juicio tiene que comenzar por casa, ¿sí? Pedro nos enseña que el juicio tiene que comenzar por la casa, o sea, la iglesia. La iglesia tiene que comenzar a corregir las cosas para que podamos orar por los perdidos. Tenemos que orar por los que están mal acá. Entre nosotros orar: el hermano, estoy mal yo, ustedes orar, el hermano tiene que cambiar esta actitud, el hermano va desviándose en esto, la hermana está actuando mal. Debemos de orar, dice Juan. Entonces dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan está llegando a lo más importante de cuál debe ser nuestra petición. Y nuestra petición debe ser el alma. La corrección espiritual. Pedirle a Dios le agrada cuando nosotros pedimos por una persona X o cualquier hermano, que clamemos por esa persona. ¿Qué nos está diciendo Juan en el versículo anterior? ¿Sabes qué? Lo que Juan está diciendo es: Dios contestará. Hay un hijo inconverso, hay un hermano de sangre inconverso, una hermana inconversa, una esposa inconversa, un esposo inconverso. Si nosotros confiamos en el Señor, Dios obrará en esa oración. Pero quiere ver Él nuestro interés, nuestra insistencia, y Dios obrará. Aquel día les contaba yo cómo escuché un testimonio: 19 años oró un esposo por una esposa. 19 años. Y dice que todos los días oró por esa esposa 19 años. Aquella mujer dice que odiaba al pastor y odiaba a todos los hermanos. Y lo que más mal le caía, dice que había gente de color y hispano cerca de ella.
le caían mal, y dice que un día, 19 años después, ella se convirtió. ¿Qué oración fue la que ese hombre hizo? No lo sabemos cómo oraba, en qué momento, pero dice él, oraba, por 19 años nunca me di por vencido. Ahora ella es una cristiana, ahora ella es salva, y el hombre no se dio por vencido. Entonces, ahora estamos viendo lo más importante acá, y hay otras cosas menos importantes, para así decirlo, como salud, una enfermedad. Si es la voluntad de Dios, Dios nos sanará. Si es la voluntad de Dios darnos algo que estamos pidiendo para nuestra vida secular, Dios nos dará. Es un empleo, Dios nos dará. Todo debemos nosotros orar, pero debemos ir de lo más importante a lo menos importante. Lo más importante es la salvación, la restauración de nuestros hermanos, la salvación de los que están perdidos. Pero Juan aclara algo y dice, para que se pida cuando no hay un pecado que sea de muerte. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto. Yo lo mencioné el domingo pasado. Nosotros a veces solamente podemos decir, podría ser esto. Algunos interpretan acá que el pecado de muerte es ver a un cristiano, por ejemplo, desenfrenado en una pecaminosidad, ver a una persona que está en la iglesia, por ejemplo, y dice que es cristiano, y luego se da cuenta, salen las noticias que esta persona había secuestrado a una familia y estaba exigiendo tanto dinero. Dicen algunos, Juan está diciendo, dicen ellos, no pidan por esa persona. Esa persona es reo de muerte. O algunos dicen un cristiano que, por ejemplo, por una pasión, está un hermano en la iglesia y por una pasión mata a otro, tal vez a una persona por una envidia, la mata, o la mata porque le pitó, así como vemos los ejemplos que una persona le pita a otra en la calle y se enoja y se baja y le dispara, o mata a su esposa. Dicen algunos, Juan está diciendo, por una persona como esa, no pidan, está diciendo Juan. Dicen algunos comentaristas. Pero quizás la más indicada acá, de los comentarios que se dan, y yo estoy de acuerdo con es con respecto a la apostasía. Aunque todo eso podría ser posible, pero yo creo que la más certera acá es la apostasía, porque Juan estaba hablando de apóstatas. Los gnósticos eran apóstatas. Los gnósticos habían salido de la iglesia. Ellos comenzaron a ver algunos textos que no les parecía y no les gustaba, y entonces dijeron ellos, nosotros no creemos. Los gnósticos, lo que ellos dicen, sus enseñanzas gnósticas ellos no creen, por ejemplo, que el espíritu peca, sino que solamente la carne. Ellos, lo que les dije el domingo pasado, ellos dicen, Jesús fue un 100% hombre, y cuando estaba en el bautismo de Juan el Bautista, dicen los gnósticos, Cristo vino y entró en Jesús. Y entonces por 33 años, por los 3 años de ministerio, 30 años solamente fue Jesús, pero 3 años fue Jesucristo. Y dicen los gnósticos, pero cuando estaba orando en aquel huerto, en ese momento Cristo abandonó a Jesús y quedó un hombre. Entonces el que murió en la cruz no fue Jesucristo, sino, dicen ellos, un mero hombre. Esa es una herejía y es una apostasía, porque ellos primero estuvieron entre los hermanos en comunión y luego se dividieron y dijeron, no creemos en la Trinidad, no creemos que el Padre y el Hijo también sean Dios, no creemos en esto. Y entonces Juan se refiere a estas personas. Entonces cuando dice pecado de muerte, ese es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Estas personas nunca fueron cristianas, sino que salieron de la iglesia, estuvieron en medio de la iglesia, y entonces luego el enemigo, como Judas, entró totalmente en su corazón y abandonaron a la iglesia porque eran enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo. Y entonces vemos un texto para poder apoyar esto en Hebreos 6. No perdamos Juan. Hebreos 6 nos dice, para que apoyemos esta interpretación, Hebreos 6 nos muestra qué sucede con lo que es la apostasía. El versículo 4 de Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí debemos de entender que no está diciendo el escritor de Hebreos que es que fueron cristianos, no lo fueron. Un apóstata nunca fue cristiano.
no es que pierde la gracia, sino, como dicen los puritanos, demuestra que la gracia nunca estuvo en él. Aquí está diciendo, y el ejemplo más sencillo que he puesto a veces a los hermanos cuando platicamos de esto, es como cuando usted va, por ejemplo, caminando porque dice aquí lo que fueron, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Cuando nosotros vamos caminando, por ejemplo, vamos caminando por el mall, a una tienda donde vamos por la parte de la comida, las personas están con un palito con diferentes tipos de comida y se lo dan a uno y uno lo come, ¿verdad? Pero no compra. Y hay personas que todo el día pasan ahí, ya van bien gordos en la tarde porque solo pasan dando ridículos, pero nunca compran nada. Yo he visto personas que van comiendo y nunca compran nada. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Solamente están gustando de lo que la persona ofrece, pero ellos no comen lo que se les está ofreciendo dando un precio, pagando un precio. Así mismo está diciendo acá el escritor. Estas personas gustaron, lo probaron, estuvieron ahí, vieron la iluminación porque entendieron algunas cosas, y entonces gustaron del don celestial ofrecido a la iglesia y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. El Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo obra en la alabanza, está ahí, y ahí estaban en medio también ellos. Ahí estaban también ellos en medio de la iglesia, o sea, fueron participantes de la obra del Señor. Y asimismo gustaron, oiga bien, otra vez gustaron, o sea, probaron lo que era la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, lo que viene para lo que es anunciado en la palabra del Señor. Ellos lo sabían, pero ¿qué sucedió? Versículo 6. Y recayeron, cayeron y volvieron atrás, le dieron la espalda al cristianismo. Aquí viene, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué ha dicho el versículo 4? Es imposible. Dios lo está diciendo, no lo está diciendo un mero hombre. El hombre lo está escribiendo, pero Dios le está inspirando a este hombre y está diciéndole: Dios, escribe que es imposible, o sea, no lo voy a hacer. Está diciendo Dios, en otras palabras, en hebreo, es imposible, no hay una posibilidad pequeña, aunque sea, de que estos hombres vuelvan a estar en el lugar que ellos despreciaron, porque dice, recayeron, dice el 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay oportunidad ya para ellos, para arrepentimiento. Usted ve las personas que hacen esos negocios, como yo miraba la noticia esta semana en Atlanta. En Atlanta estaban una línea de personas poniendo demanda en contra de una iglesia, de un pastor con su esposa, de que le quitaban a la gente miles de dólares para supuestamente darles papeles para darles TPS, documentos y todo. Y ahí la gran vergüenza, la policía ahí tomando datos y todo. Esta gente ocupaba el nombre de Jesús. Un pequeño ejemplo de todo lo que está sucediendo. El nombre de Jesús para poder hacer sus fechorías, robo. Entonces estas personas, ya no debemos decir nosotros, está diciendo Juan en lo que hemos leído, Señor, perdónalas, dale una oportunidad más. Dios está diciendo, no se preocupen ya por ellos, no oren por ellos, porque no los voy a perdonar. Están desechados, son apóstatas, y ahora ya no hay una oportunidad, no de parte de un hombre, sino de parte de Dios, para que Dios los perdone. Eso es lo que está diciendo acá. Vemos lo que dice el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sería como que el Padre vuelva a crucificar a Cristo por ellos. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Sería, estas personas así, apóstatas, están como queriendo decir, necesitamos el perdón, y sería como que el Señor volviera a poner a su Hijo en vituperio, o sea, en vergüenza, como murió golpeado por los romanos. Entonces, volviendo a Juan, nosotros podemos decir que este pecado que está diciendo Juan se refiere a la apostasía, que no oremos por esas personas. Ya no vale la pena orar. Hay que dejarlos ya, verá, en las manos del Señor. Dios los juzgará. Mía la venganza, dice el Señor. Y entonces Dios hará justicia. Hay pecado de muerte por el cual digo que no despida, dice Juan. Vuelve a decir, acá dice, hay pecado de muerte por el cual digo que no se pida. Y Él quiere enseñarnos a nosotros que no solamente de ellos debemos decir, bueno, entonces yo no estoy tan mal. Porque Él dice, toda justicia es pecado.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecados que nosotros hacemos que no nos lleva a una condenación total. Sabemos que somos salvos por su gracia, pero Dios no nos va a reprobar por algunas cosas que nosotros hagamos pecado, sino que hemos aprendido que tenemos un abogado en el capítulo 2. Y entonces el Señor sabe que nosotros estamos en este mundo y fallamos, y Él nos dice, hay que pedir perdón, reconciliarnos, y el Señor nos recibe. Pero el versículo 18 nos enseña, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo que hemos aprendido estos días atrás, los días sábados, que hemos nacido de Dios, o sea, hemos nacido de nuevo. No de sangre, sino del Espíritu. Entonces no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. ¿Sabe por qué no lo practicamos? Porque aquel que fue engendrado por Él, o sea, Cristo, que vemos lo que le dijo a María el ángel, lo que tenés en el vientre es engendrado del Espíritu Santo. Cuando la mujer le dijo, ¿y cómo sucederá esto si no he conocido varón? Y le dijo, no te preocupes, lo que viene ahí viene de parte de Dios. Era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Él nos guarda. ¿Por qué? Nos guarda para que aquel que quisiera que vivamos en una práctica de pecado no nos toque. ¿Quién es? Satanás. Satanás no lo puede tocar a usted, no me puede tocar a mí sin el permiso del Señor. Y el Señor no le permitirá que toque nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Cristo. Nuestra alma fue comprada por Cristo. Él dio el precio y el precio ha sido pagado total. Entonces Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros como la tiene con el mundo. Él nos tira dardos y esos dardos a veces nos desvían. Él nos tira dardos y si nuestro escudo de la fe no está en nuestra mano, nuestra fe está débil, los dardos pegan y entonces fallamos. Y trae la consecuencia de nuestra vida, tristeza, miseria, un decaimiento, una duda, falta de fe, y todo eso se va debilitando, pero el Señor nos restaura, pero en sí Él no puede tocarnos ya, como la gente está enseñando a veces que hay que exhortar a los cristianos, exorcizar, ¿verdad? Exorcismo. Que el cristiano está poseído y el cristiano todo esto, eso no es verdad, porque dice acá que Satanás no puede tocarnos porque hay alguien que nos guarda y el que nos guarda es más poderoso que Él, es soberano y es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que todo lo que el Señor le había dado, ninguno Él perdería, sino que lo llevaría a donde Él está. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Anoche mirábamos esto, como la generación perversa y maligna está alrededor de nosotros. Y mire qué diferencia en estos dos versículos. Algo parecería insignificante para la gente, pero es tan importante para los cristianos. Dice que el mundo no nos toca a nosotros, Satanás no nos puede tocar, pero el mundo está bajo su orden, ¿sí? ¿Ve la diferencia? Dice, sabemos que ha nacido de Dios, o sea, hemos nacido de nuevo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Pero sabemos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que no es que lo está tocando, no necesita tocarlo, sino está bajo su control totalmente. Están abrazados con Él, le pertenecen, le obedecen, le aman a Satanás. Ellos aman al diablo, ellos aman a Satanás, aman sus deleites, aman la maldad que Él produce. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para conocer al que es el verdadero. El mundo ama al maligno y también personas religiosas aman al maligno. ¿Por qué? Porque dice que él se viste como ángel de luz. Como ángel de luz. Como ángel de luz. El hermano Vinicio me enseñaba un mensaje ahí en su casa, parece que estaba predicando y solo el pedacito me acuerdo que escuché y decía el predicador en la reunión que teníamos allá, decía, Satanás no es rojo, no es narizón, no es cachudo, no es coludo, como la gente lo pone, como aquel jabón que nosotros comprábamos allá, Diablo, en El Salvador. ¿Se acuerdan de un jabón que se llamaba Diablo? Salía bien rojito y todo. Él no es así. Él se viste como lo que él era antes, ángel de luz. Ángel de luz, y trata de manipular y engañar aún a las personas que están en la religión, en la iglesia. Entonces, pero, ¿qué es la bendición que nosotros tenemos?
Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vino Cristo, y como está en nosotros y hemos creído en Él, nos ha dado el entendimiento. ¿Se recuerda lo que estuvimos estudiando en 1 Corintios 1:30? Él nos es sabiduría. Entonces nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Como cristianos nosotros conocemos al que es verdadero. Al que es verdadero. Aquí podemos nosotros aplicar tanto a un predicador, a una persona que está liderando, a una iglesia, y que nosotros podamos entender si lo que está enseñando es verdadero. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero. ¿En quién? En Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios, y ahí está la verdadera vida eterna. Y entonces Juan termina diciendo, hijitos guardados de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos. ¿A qué ídolo se refiere Juan acá? Juan no está pensando en ese momento tanto en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor en este momento. Porque en ese tiempo no estaba San Pedro. Pedro estaba vivo todavía. En ese tiempo no estaba San Juan. Él estaba vivo, estaba escribiendo. En ese tiempo no estaba San Andrés. En ese tiempo todavía no estaban todos los santos que están en este momento. Juan se está refiriendo a ídolos con respecto a aquello que nosotros podemos hacer por ídolo en nuestra vida que tenga más importancia que Cristo. Cualquier cosa, trabajo, amigos, familia, algo material que nosotros lo vemos como algo que es lo mejor, que nos deleita y nos gusta más. Eso va en contra de lo que es la palabra del Señor. Solamente hay un Dios, dice Él, y es el verdadero. ¿Quién es? Cristo. Y solamente en Él hay vida eterna. Entonces Él no está hablando de la guadalupana, ni está hablando de tanto, aunque sabemos que son ídolos y son pecaminosos, no podemos nosotros rendirnos ante eso porque es madera, no tiene ni, la Biblia nos enseña, pero nos está hablando de los ídolos que pueden estar en nuestra vida, que nos quitan el tiempo y nos quitan la adoración al Señor. Al Señor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, somos cristianos. Él lo ha dicho, ahora ustedes tienen vida eterna. Debemos de vivir en esa vida eterna, confiando en Cristo Jesús. Solamente en Él, solamente Él es el que merece toda nuestra adoración. Así que con esto terminamos Primera de Juan, esperando que el Señor nos ayude a poder comprender lo que hemos estudiado y podamos ponerlo por práctica en el mundo, en nuestros hogares, en la iglesia, en todo lugar.